Dejaron atrás a la comunidad transgénero. ¿Dónde está el resto de la comunidad? ¿Recuerdan la T de LGBT? En el mes del orgullo LGBTQ+, les quiero hablar de una historia cruda y conmovedora, que cuenta la vida de una de las activistas trans y pioneras en los movimientos de liberación gay, y que para mí es un contenido importantísimo y urgente para ver en Netflix. Así que hoy les quiero hablar de la muerte y vida de Marsha P. Johnson. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusione. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puoi attivare i sottotitoli qui in YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. La muerte y vida de Marsha P. Johnson es un impactante y emotivo documental de Netflix que acompaña a Victoria Cruz a investigar la misteriosa muerte de la activista afroamericana y drag queen Marsha P. Johnson, ocurrida en 1992 en Nueva York. Marsha es considerada una de las pioneras y madres del movimiento LGBTQ+ en Estados Unidos y el mundo. Primero, porque participó en las revueltas de Stonewall de 69, que llevaron a que en el 70 se celebrara oficialmente la primera marcha del orgullo de la historia. En el 72, junto a otra prominente activista trans, Sylvia Rivera, fundó STAR, Street Travesty Action Revolution, para ayudar con ropa y comida a drag queens, mujeres trans y jóvenes sin techo, mientras militaban por los derechos de la comunidad. Además, entre el 87 y el 92, también militó para llamar la atención por la pandemia del SIDA y todas las personas de la comunidad que lo padecían, a través de la organización Up Up. Es importante saber que ella hacía todo esto mientras sobrevivía en las calles como trabajadora sexual. Aunque actualmente Marsha P. Johnson es considerada por muchos como una mujer transgénero, en realidad ella nunca usó esa palabra para referirse a ella misma. Probablemente porque en esa época todavía esa terminología no era muy utilizada. De hecho, dicen que cuando le preguntaban de qué sexo era ella, respondía diciendo que la P de su nombre quería decir Pay It Not Mine, que en inglés sería no le hagas caso. Aunque lo que sí es completamente claro es que fue una defensora de los derechos trans y de toda la comunidad. Es por eso que cuando en el 92 apareció muerta, con un hueco en la cabeza en el río Hudson de Nueva York, se despertaron las sospechas sobre su muerte, que la policía catalogó en ese momento como un suicidio. El documental explora tres elementos al mismo tiempo. Por una parte, se siente como un episodio de CSI en el que se sigue con intriga el trabajo de investigación que hizo Victoria Cruz, que la llevaron a obtener nuevas pistas después de más de 20 años. Además se habla del nacimiento del movimiento de derechos gay en el 69, pero sobre todo retrata la situación de discriminación y fragilidad de la comunidad trans en los 90 y en la actualidad. Porque al mismo tiempo conocemos tanto la historia de Sylvia Rivera, su mejor amiga trans, activista, trabajadora sexual, y que llegó a ser discriminada por los mismos miembros de la comunidad gay. Así como el juicio de un asesinato de una mujer trans, porque la comunidad trans es la más precaria de toda la comunidad LGBTQ+. Estamos hablando que en Latinoamérica, en promedio, una mujer trans vive entre 35 y 40 años. Es decir, la expectativa de vida mundial es de 77 años. Y las mujeres transexuales en nuestra región viven la mitad de esto. Esto es gravísimo. Yo que tengo 35 años, si hubiera nacido trans, probablemente en este momento ya estaría muerto. Esto va más allá de la discriminación. Esto es una cuestión de vida o muerte. Y una parte de esto lo vemos reflejado en el documental, que indirectamente nos cuenta
cómo las mujeres trans sufren más de violencia y son excluidas social, política y económicamente. Esto usualmente comienza en la adolescencia, cuando muchas veces se les expulsan de los colegios, casas, familia, por expresar sus identidades de género, dejándolas muchas veces en situaciones de pobreza, donde son discriminadas por el sistema de salud, no tienen acceso a educación ni a un empleo formal. Es prácticamente como si fueran ciudadanos de segunda clase en la sociedad, por lo cual muchas veces terminan en trabajos informales, usualmente criminalizados, como la prostitución o la venta de drogas. Aparte de eso, como dicen en el documental, en nuestra comunidad parece que nos hemos olvidado de la T. ¿Por qué? Quien no es trans no hace mucho por defender los derechos de la población trans. Incluso, algunas personas que salen el día del orgullo gay a bailar con la bandera, sufren de transfobia y no se acercarían jamás a una persona trans. En el semáforo de diversidad e inclusión, a la muerte y vida de Marsha P. Johnson, le doy un verde excelente, porque nos cuenta cómo inició toda la lucha de la comunidad LGBTQ+. Nos cuenta la historia de Marsha y nos abre los ojos sobre la situación de la población trans actualmente. Porque en el mes que celebramos el orgullo de la diversidad sexual, más allá de la fiesta, debemos seguir trabajando para conseguir la inclusión social de todos los miembros de nuestra comunidad. Debemos conocer mejor a los hermanos trans y luchar por sus derechos, como ya lo hicieron en el pasado por nosotros. Así que si quieres ayudar a esto, lo primero que te recomiendo es ver este documental en Netflix. Así, bastante fácil. Ve a Netflix y mira el documental, porque es un documental urgente e importantísimo. ¿Te gustaría ver este documental? ¿Sabías sobre la situación de la comunidad trans? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!